balance de las precampañas, los independientes en Jalisco, los que se suman a López Obrador, el Baester Gordillo, el regreso y además nuevo secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, ex fiscal, hoy en controversia. Precandidatos independientes, éxito o fracaso. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana informa que Jalisco no tendrá candidato independiente a la gubernatura. De los 7 aspirantes por la vía independiente, ninguno logró las 57.721 firmas requeridas para el registro. El presidente del organismo, Guillermo Alcaraz, consideró que el resultado fue bueno, si se toma en cuenta que hace 3 años solo se registró la candidatura independiente de Pedro Kumamoto. Hasta el cierre de registros, 35 aspirantes a 27 alcaldías por la vía independiente lograron reunir los apoyos, y al menos 10 aspirantes a contender por diputaciones en Jalisco. A nivel federal, 9 aspirantes independientes lograron la cantidad de firmas requeridas para ser candidatos al Senado, entre ellos Pedro Kumamoto por Jalisco. Saludo a mis compañeros que hacen posible este espacio. Sonia Serrano, muy buenas noches. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Y Jaime Barrera, muy buenas noches. José Ángel, buenas noches y buenas noches a todos. Pues más independientes de los que se esperaban, Julio. Sí, yo creo que sí hubo más de los que se esperaban. Si bien se cuadruplicó la cifra de quienes estaban aspirando con respecto al primer ejercicio que fue en el 2015, que es el que podemos comparar, aunque no es un proceso similar porque no fue una elección concurrente, sí creo que hubo más de los que se esperaba, y lo que queda, digamos, al ver los números, es que para cargos grandes como gobernador o para alcaldías metropolitanas, en el caso de Jalisco, pues se necesita una estructura casi de empresa multinivel. Y qué bueno que así sea, porque si no, se hubieran colado personajes sin ninguna representatividad, sin ninguna fuerza. Ya vimos, por ejemplo, lo que pasó con estos 5 aspirantes que sí quedaron, 2 declinaron. Hubo uno que sí se metió en serio, Manuel Ponce Huerta, muy ligado a grupos de pastoral y a grupos diocesanos católicos. Alcanzó 11,000, pero el resto fueron un chiste, porque entre 4 no alcanzaron ni siquiera 1,000 entre los 4. Y vemos que Vicente Fernández, el hijo del cantante, solamente tuvo 131 enviados al INE y pues mucho menos que estaban en la lista nominal. Entonces, qué bueno que existe este filtro. Y ya lo había dicho en esta mesa, que en cuanto a alcaldías era muy interesante esta opción. Ya vemos que incluso ciudades medianas como Arandas van a tener 2, por ejemplo. También va a haber en Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán. En el caso de municipios también con más del 1,000,000 de habitantes como Puerto Vallarta, Tlaquepaque, Tlajomulco, también van a tener candidato independiente. En Puerto Vallarta habrá 2. Entonces sí goza de una vigorosa salud ya esta figura de los independientes, y también de los distritos les fue muy bien. Y no solo los de Wikipolítica, también está Fersa, el muchacho Fernando Sánchez, que fue el que obtuvo más apoyos ciudadanos, 5,000 alrededor, más que incluso que los de Wikipolítica individualmente. Fue el que obtuvo más. Entonces fueron alrededor de 55 personas las que alcanzaron. Es un balance positivo hasta ahora, y pues los partidos políticos no deben menospreciar esta fuerza que están mostrando, porque ya no son llaneros solitarios, se ve que sí tienen gente detrás. Y con expectativa, Sonia, de que en esta ocasión se vean más independientes llegando al triunfo y a ocupar esos espacios. Sí, a mí me parece que, un poco ratificando lo que dice Julio, se consolida de alguna manera en este proceso electoral la figura de los independientes. Creo que el tema de que Wikipolítica haya diseñado un esquema del que la mayoría dudó, yo recuerdo cuando se llevó a cabo este encuentro nacional de Wikipolítica aquí en Guadalajara, ahí en la fábrica de chocolate, muchos analistas decían que era una locura lo que había anunciado Kumamoto, y también que eran demasiados y muy desconocidos, porque además así eran quienes habían quedado como aspirantes a los diferentes cargos. Creo que encontraron el esquema que tiene que ver con un verdadero trabajo territorial. Por ejemplo, los últimos 2 aspirantes de Wikipolítica que no habían alcanzado las firmas,
que uno de ellos era Bernardo Mazzini de Amedi, que no forma parte de Wikipolítica, pero fue impulsado a través de esta organización. Cuando los que iban terminando de recolectar las firmas se sumaban a estos proyectos, fue que se logró. Es decir, encontraron un esquema que les facilitó. Las firmas se convirtieron en el filtro de calidad, afortunadamente, para que esto sucediera. Y revisando algunas encuestas que han mandado a hacer los partidos políticos, la que recientemente publica el semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara, en donde pues le da una amplia ventaja, casi 50% a Pedro Kumamoto en el caso del Senado. Y en el caso de algunas encuestas que se han hecho distritales por los partidos políticos, MC está preguntando en sus encuestas si están dispuestos a votar en aquellos distritos en que hay registro de wikis, si están dispuestos a votar por un independiente, y el porcentaje en todos los distritos ha sido bastante alto. Entonces sí creo que tienen posibilidades serias. No digo que todos, pero sí creo que Wikipolítica va a tener presencia en el Congreso del Estado. Y es que el manto de independiente o de sin partido da en estos momentos, ¿no, David? Es decir, cuando se quiere trabajar también, porque hay algunos que nada más querían pues pintar ahí en los medios, pero sin hacer la chamba que les correspondía para lograr las firmas. Claro, yo creo que la moda son los independientes, pero creo que hay que dividirlo en varias etapas. La primera es la inicial, cuando hay el anuncio de la intención de buscar el registro, que es cuando vimos no solo en Jalisco a Cosío Gaona o a Vicente Fernández anunciar su aspiración, sino a nivel nacional, 20 y tantos mexicanos que se postularon a la presidencia de la República y que por supuesto resultaron también ser una farsa y no lograron prácticamente nada. Pero ese momento inicial, algunos les da reflector, venden sus apoyos, intercambian. El segundo es el de la recolección de firmas, que mientras vayas a escala local es mucho más sencillo, porque justamente hay esa dimensión territorial donde van a recolectar firmas casa por casa, colonia por colonia, y ahí es donde los candidatos o aspirantes todavía a candidatos a alcalde o a diputados locales lo han logrado. A gobernador hay pocos candidatos independientes en el país, y a presidente pues prácticamente se quedó en 3. Y hemos sabido que en los 3 aspirantes a la presidencia de la República como candidatos independientes, Margarita Zavala, El Bronco y Ríos Peter, todos han operado con recolectores de firmas profesionales, seguramente no convencidos, pero sí trabajando para las candidaturas, porque es prácticamente imposible reunir en mes y medio o poco más 1 millón de firmas. Entonces, realmente el impedimento legal que existe en la legislación electoral mexicana hace que las candidaturas independientes sean muy difíciles de lograr. Pero además creo que la figura del independiente tiene mucho más sentido en el ámbito local que en el ámbito nacional. Por eso yo celebro que no solo en Jalisco se haya cuadruplicado el número de independientes, sino que en otros estados esté sucediendo lo mismo. Hay un montón de candidatos independientes a las alcaldías, a las diputaciones locales, que es donde creo que van a refrescar el sistema político mexicano y es donde van a lograr hacer algo. En el caso particular de Jalisco, además de los independientes que van por su vía, por su cuenta, existe un grupo de independientes que, digamos, opera como casi un partido político, como un cuasi partido político, que es Wikipolítica, y justamente lo está haciendo no solo en la recolección de firmas, en un barrido, colonia por colonia, distrito por distrito, para lograr que todos sus aspirantes entren a la boleta, sino que además lo hacen utilizando el mismo logotipo, utilizando los mismos emblemas, los mismos eslogans, y colgándose, por supuesto, de la candidatura ya ganadora de Kumamoto en el distrito 10, que es diputado local, con licencia, y el aspirante al Senado, que es el aspirante ancla, que les está dando, digamos, muchísima credibilidad y muchísimo empuje a esas candidaturas. Yo creo que Jalisco va a ser uno de los estados, si no es que el estado con más independientes ganadores que logren entrar a alcaldías y al Congreso local. La discusión es si sigue siendo poco accesible esta figura del candidato independiente, o en realidad, como se encuentran en este momento los porcentajes o el número de firmas es el adecuado. En el caso de Jalisco, la verdad es que ese argumento no es válido, porque a diferencia de la elección federal, aquí se hizo una reforma y se pide solo el 1%, mientras que a los que contendieron o aspiraron a ir por esta vía, por el Senado, por las diputaciones federales, la presidencia, era el 2% de los padrones de la jurisdicción en la que querían competir. Yo creo que hizo falta que en Jalisco se aprovechara
la primera oportunidad que da la historia de que haya surgido un liderazgo emergente que haya aprovechado contender por la vía independiente por la máxima posición de representación como es la gubernatura. También se extraña que no haya habido en la capital jalisciense alguien que haya logrado las firmas necesarias para contender. El factor independiente se va a dar en el resto, ¿no? En el Senado, en las diputaciones federales, en las locales y en una cuarta parte de los municipios. Hay de todo en estas 55 candidaturas independientes que van a estar en la boleta. Hay 1 de cada 3 tiene pasado partidista, hay quienes se inauguran en la escena político-electoral y está la consolidación de este grupo que podríamos llamar como la potencia independiente del país, como es el movimiento de Wikipolítica, que capitalizaron muy bien el hecho de que Pedro Kumamoto se haya convertido en la figura o en una de las figuras que sin duda dignificó la figura de la candidatura independiente hace 3 años cuando se inauguró en México esta figura y que vino a romper el monopolio que tuvieron desde siempre los partidos políticos como vehículo para acceder al poder. Creo que eso le dio toda esta solidez al grupo de Wikipolítica porque quedó demostrada la utilidad de la figura de la candidatura independiente en nuestro Congreso local, de cómo rompe con una dinámica y una inercia que por años tuvieron los partidos políticos en la lógica de los cuates y las cuotas, en evadir agendas cercanas a la ciudad y que les afectaban sus intereses partidistas y de grupo, como el meter el tema y empujar de manera determinante temas como la abolición del fuero, temas como la reducción del financiamiento público a los partidos. Entonces, yo creo que es momento que el votante, como ya lo hizo de buena manera al parar a aquellos aspirantes a candidatos independientes que lo único que hacían era pervertir la figura. Yo creo que el ciudadano ya supo distinguir a quién darle la firma y a quién no, y ojalá en las elecciones también le abra oportunidad a estos independientes para llegar al poder, ¿no? Medio minuto. Hay un tema que es muy preocupante con las independientes en México y en otras partes del mundo que tiene que ver con el acceso. Si bajas el umbral de requisitos para poder acceder a la boleta, podría inundarse de candidatos. Y el problema es que si no aparece el emblema claramente, como va a suceder en el caso de los wikis o de otros, normalmente se pone al reverso, y si no eres un elector informado que vayas al reverso y busques el nombre del candidato por el que quieres votar independiente, es muy complicado. Entonces hay una paradoja, un dilema entre si bajar el requisito o subir el umbral, claro, y abrir el espacio o no a los independientes. Muy bien, pues tenemos que irnos a la pausa. También tenemos participación pendiente de parte de ustedes. Con mucho gusto nos ponemos al corriente. Regresamos. Bueno, ¿quién le genera mayor afinidad en estas elecciones? ¿Candidatos elegidos por partidos políticos o candidatos independientes? Es la pregunta que le está haciendo Canal 44. Nos dice Fausto Hacha: no fueron lo suficientemente atractivos para los electores. Él considera que no lo fueron, entonces me parece los independientes, al parecer es como lo refiere. Regresamos enseguida. AMLO al frente, hasta en Jalisco. De acuerdo a la consultora Integralia, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, fue quien más actividades tuvo en la precampaña, que fue del 14 de diciembre de 2017 al 11 de febrero del presente año. López Obrador tuvo 207 eventos, 82 en Veracruz, 20 en Tabasco y 18 en Chiapas. José Antonio Meade, precandidato del PRI, tuvo 76 eventos, 11 de ellos en la Ciudad de México. Ricardo Anaya, precandidato de Por México al Frente, tuvo 74 eventos, 14 de ellos en la Ciudad de México, 10 en Querétaro y 5 en Veracruz. AMLO, que hoy presume haber soportado todo tipo de ataques, incluso la acusación de presuntos nexos con los rusos y que contrarrestó con el Manuelovich, consignó en su último día que hasta en Jalisco va al frente de las encuestas. Sí. Bueno, pues así las cosas. Es un balance general de las precampañas, obviamente en el cual destaca que en las encuestas
como lo mencionábamos la semana pasada, Andrés Manuel López Obrador se mantiene al frente en estos momentos. Pero yo diría que de arranque lo que habría que decir de este periodo de precampañas es que es una simulación y una tomada de pelo a los electores, ¿no? Se habla de precampañas en las que en teoría tendría que habría que haber existido contiendas internas en los partidos para que hubiera una precampaña y que disputaran la candidatura los mejores cuadros de cada partido. Pero interna. Y solo en México pasa que estamos en precampañas cuando todos los partidos pusieron a un candidato único, donde no hubo ningún proceso democrático interno, ni siquiera en los partidos que han tenido esa tradición, como en el caso del Partido Acción Nacional. Entonces, ¿por qué la gente queda hasta luego? es una simulación que hay que anotar y que hay que exigir a los diputados que se quite, porque en realidad es una burla que pues no tiene ninguna utilidad y lesiona el interés y el espíritu que tenía la reforma de acortar las campañas y de acortar los gastos. Y vamos a ver que en esto que empezó el lunes de las intercampañas va a ser absolutamente lo mismo y no va a tener ninguna diferencia de las precampañas, porque todo es letra muerta. 6 meses letra todo muerta. nuestro proceso. Esa es la mala noticia, larguísimo. que sigue todavía las campañas y que van a estar Porque todavía. son intercampañas y yo creo que ese garigoleo y la sobreregulación que tiene la ley electoral, eso debe desaparecer e imaginar otras maneras. Y luego si de es llevar a cabo la precampaña para que contienda. haya spots también, o sea, pues Todo que podría sean durar 3 intramuros meses y en los ya, hombre. comités, ¿para Pero, qué David, enfadan a la gente con tantos spots? Pero a ver, yo comparto absolutamente el punto de vista de Jaime, pero suponiendo que hubieran existido precandidatos 2 o más en algún partido político, el problema es que entonces tendrías que quitarle el periodo de precampaña al partido que tiene candidato único y habérselo dejado al partido que tuviera 2 o más candidatos, y eso habría vuelto inequitativa solo así la habría contienda. tenido sentido. ahora sí. Lo que harían es poner un patiño, como han hecho en otros pues, procesos. por lo menos deberían de haber puesto un patiño, que sea por lo intramuro menos. todos, y si hay 2, si hay 1, no hay problema, porque pues nadie ve y a nadie molesta. Claro, el problema entonces no es la precampaña, es la despotización. Porque lo más ofensivo es coman frutas y verduras cuando dicen el mensaje es para los Cómete unos chetos, pero antes come frutas y verduras. Esto es dirigido solo a la membresía del partido. Para los 3 tipos de agremiados que tiene el partido. Sí, no. Es una cosa Pero incluso absurda. hay quien dice que en el caso de los candidatos o aspirantes a candidatos independientes, también tuvieron una cierta ventaja porque estuvieron recorriendo el país recolectando firmas y, por supuesto, pidiendo el voto de Pues manera que le velada. llamen campañas, que le llamen campañas. pero con su dinero, o sea, de su bolsillo. Claro. No fue con el erario y las precampañas. En precampañas tampoco es con erario. Claro, no? ¿y de dónde sale el dinero de los partidos? ¿Y de dónde sale el dinero de los partidos? Exactamente. Pero el presupuesto que tienen los partidos viene de nuestra bolsa. Y los spots son tiempos oficiales. Ahora sí, también. son larguísimas. En realidad todo se podría limitar. Son inútiles. Precampañas 1 mes, pero que sea dentro de los partidos sin que molesten al ciudadano en absoluto. Luego la intercampaña, si quieren hacerlo a 15 días y ya la campaña de 2 meses y se acabó, ¿no? Y más cuando fue puro dedazo, autodedazo, Pues sí. y ¿cuál democracia? O sea, a ninguna base de militantes consultaron. Todos se pusieron solos, los tres de los partidos, del Frente, de Morena y del PRI. Es un tema, los partidos políticos son instituciones públicas que viven del erario y que deberían de tener mínimo la exigencia de destinar esos recursos a generar, a activar, a fomentar valores democráticos y de participación al interior. No, bueno. ¿No? Ya está pidiendo mucho. Claro, es que además la prohibición de pedir el voto explícitamente y de hacer propuestas concretas durante las precampañas es otra simulación, porque entonces son 3 simulaciones. Una es que están haciendo campaña abierta a todo el país, a toda la población, cuando en realidad debería estar dirigida a militantes y miembros del partido. Segunda simulación es que es un espoteo brutal, donde no está dirigida, no es focalizada, sino es general. Y la tercera es que no pueden decir lo que realmente
dicen, entonces lo hacen con retórica, con eufemismos, con ambigüedades, pero al final del día peor, están en con campañas. tonterías, A ver, porque puras frivolidades, ¿no? Sí, sí, A ver, frivolidades. a ver, Disque propuestas. en teoría no Algunos podían de hacer ellos. propuestas. Pero Dieron sí le muchas hicieron. propuestas. Sí, Claro. lo hicieron, Pero o eso sea, hubiera sido lo mejor. O sea, si ya van a estar en esas, pues mejor que hagan propuestas y no que nos receten todo lo Canciones. que tuvimos que ver durante las precampañas de tonterías, de frivolidades, Por eso, de cosas inútiles. normalizamos- En un país con tantos problemas y con líos tan complejos, escuchar a los precandidatos hablar de todas esas tonterías, la verdad es que termina Y molestando. todavía tema es peor, que Sonia, que cuando termina molestando. Claro. les preguntas, a ver, pero en materia de seguridad, ¿qué se tiene que hacer? No No puedo puedo hacer proponer. A ver, ahorita, lo más grave de todo es que estamos normalizando el incumplimiento de la ley desde el origen mismo de las autoridades. Por eso, cuando llegan, dicen, no, pues si yo me la pasé violando la ley en toda la regla electoral, hoy que soy gobierno, pues lo que dice la Constitución me lo paso por el arco del triunfo, Pero ¿no? también hay que diferenciar, porque me decía un aspirante a candidato de un puesto que no es la presidencia de la República, sino uno secundario del orden federal, ¿Quién? Para no confundirnos. Clemente Castañeda, que es ¿Tienes? aspirante de Movimiento Ciudadano al Senado de la República, sí se cuidaba mucho del tema de las propuestas, porque en el caso de algunas aspiraciones o candidaturas que no son las más grandes del país, sí hay sanciones del IFE, pero no a los aspirantes a presidente. Los que aspiran a la presidencia de la República sí se saltaron todas las trancas de los procedimientos internos, de la no propuesta concreta, de la no llamado al voto, y ellos son los que por la libre se fueron haciendo campaña abierta en precampañas. Y porque no es factible, no es posible en este país pensar en que la autoridad electoral le quite el registro o sancione administrativamente a un aspirante a la presidencia, Troya. porque pues arde Troya. Entonces, en ese sentido, pues hay una simulación ¿Y por qué tendría que impresionante, arder? ¿no? A ver, si ya están ahí en esta simulación, pues entonces todo ese tiempo, mejor que la autoridad electoral haga debates, ¿no? Con los presidenciales, donde va a haber elecciones a gobernador, en los municipios, para los diputados locales, para los federales, para el Senado, y que cada quien escuche propuestas y debates conducidos por la autoridad electoral. ¿Y qué me dicen de las intercampañas? Que ahora pareciera los más preocupados son los medios de comunicación, que no saben si también pueden pueden ser. No, entrevistar o no. entrevistas sí pueden ser. Sí, claro, cuando en realidad los que tendrían que estar preocupados son los candidatos. Lo No, único pues ya. que no se pueden son eventos públicos y llamar al voto. En este momento la parte de las propuestas se va a Nada de relajar, propaganda. pero va a ser una especie como de calma chicha, donde los candidatos van a estar haciendo muchísimo proselitismo, pero no en plazas públicas, sí en medios de comunicación, pero va a ser una especie como de ley mordaza, donde van a hacer lo Pero que ¿qué siguen medios haciendo están sin poderlo hacer. preocupados? Según dicen algunos, no están queriendo. Yo no hacer creo que los entrevistas. medios estemos preocupados. Yo no me preocupo, al contrario, Descanso. por supuesto. De ellos, de los candidatos. A ver, pero en este tenor entonces, ¿cuál es el balance de estas precampañas? Bueno, pues ya hablando de los candidatos, obviamente, pues Andrés Manuel sólido en el primer lugar, a pesar de haber sumado al gordillismo, a Cuauhtémoc, a los personajes que dicen que son impresentables, pues él dictó la agenda y a pesar de los ataques de las calumnias de Rusia, pues le dio la vuelta con esto de la pejestroika y Andrés Manuelovich y todo esto muy simpático y cómodo, ¿no? Y en el otro lado, pues vemos a Mitt, ¿no? Que pues la verdad parecía un funeral, o sea, ni por dónde, ¿no? Y no le ayudaban en nada, o sea, lo paseaban con Romero de Champs y lo paseaban con Rubén Moreira y con todos esos personajes, y Ochoa ya debería de irse, renunciar, ¿no? Porque con esa tosquedad está todavía No, y lo de hoy de hundiendo más a mí. gobernación con Anaya, Y luego, o sea, de no, por sí no. Anaya era el que está creciendo más, que espero que ya al final el equipo de Mitt ya por fin entendió que no tenía caso ahorita atacar a Andrés Manuel, sino que su primera misión es tratar de tumbar a Anaya, y lo mejorcito que hicieron fue este spot que es fenomenal, donde Anaya sale haciéndole el cultivo yucateco que le llaman a Mitt, y en este fue lo mejorcito. Y ahora de por sí Anaya es el que sí estaba creciendo, porque Mitt se estancó, no creció prácticamente nada, y Anaya está creciendo y le hacen esto de que lo espían y de que se baja y lo graba y vean, aquí me están siguiendo, y se identifica como del CISEN. Entonces no, Y la lamentable. respuesta de gobernación, de No, hombre, tengo que no. seguirlos y no se viola la privacidad, o sea,
Sí, ¿En qué país lamentable. estamos? Entonces ahí, ese es el balance. Prácticamente terminan esta precampaña como empezaron. En tercero el PRI, en segundo el Frente y Morena encabezando. A ver, el asunto del espía se justificaría solo si en realidad generaran inteligencia para blindar a los candidatos, efectivamente cuidarlos, pero... Los están cuidando, pues, el Estado Mayor está cuidando a los candidatos. ¿Verdad? Entonces, bueno, desde luego. Eso tiene que haber un deslinde y una aclaración de ese tema. Por lo demás, creo que las precampañas no movieron de manera radical las posiciones en las que arrancaron. Si vemos las encuestas, lo que creció fue el número de indecisos, ¿no? Con las precampañas y con el movimiento. Entonces, de ese tamaño es como el repudio, el rechazo a esta cultura de la espotización que fastidia a la gente, fastidia al televidente, al radioescucha, le cambian, ¿no? No deja absolutamente nada. Ahora, hubo algo bueno en las precampañas, no se metieron al cine. Bueno, sí. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Ni les recuerdes. No, es que ya la tienen porque preparada. previo al Seguramente, Oscar, ¿no? que te tuvieras que chutar Pero también ahí la lo precampaña. están reservando para... Claro. Aunque alguien me dijo que sí vio algún spot en cine. Porque ya pero está... la vez pasada No, yo lo hizo no. solo el Verde Ecologista o todos los partidos. No, el Verde le metió todo El el Verde dinero compró mucho espacio en Cinépolis, ¿no? Sí, Básicamente. Así es. Nosotros nos vamos a la pausa para continuar con más. No se vaya. Morena y la Suma. Liderazgos de todo tipo, tanto del ámbito político como empresarial y social, se han sumado a la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. En Jalisco, el último en sumarse al PG fue el alcalde con licencia de Tlajomulco, Alberto Uribe, quien dejó las filas de MC. Según Morena, más de 60 líderes de Movimiento Ciudadano y el PAN se han sumado a dicho partido. Entre los liderazgos se encuentran un ex candidato a la alcaldía de Ameca, una empresaria de Píguamo, un expresidente municipal de Cocula y otro de Tuxpan. AMLO ha dejado en el camino a Dante Delgado, Miguel Ángel Mancera y Cuauhtémoc Cárdenas, líderes con presencia a nivel nacional. Antes de entrar de lleno a este tema, se nos quedó un comentario rezagado del anterior. Muchas gracias a ustedes por su participación. Y justo le damos lectura en este momento. Las encuestas se presentan ahora para la aspiración a la presidencia de la República. ¿Se mantendrán igual de aquí al 1 de julio o se verán cambios drásticos en la tendencia? Eugenia Barajas, saludos. Dice, pues igual, la gasolina subiendo, el gas por las nubes y ya merito, encarcelan a todos los corruptos. Muchas gracias por su comentario, muy amable. Oye, dice Omar García y nos agrega aquí el texto, dice que sí se permiten las propuestas en las precampañas y nos anexa el artículo 230 que dice en el tercer punto, se entiende por propaganda de precampaña, bla, 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 pero al final a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. Entonces sí se permiten. Pero tienes que ponerle la leyenda de come frutas y verduras. Exacto, Y ya. solo militantes. Sí. No, ya no estamos en el tema de solo militantes. Bueno, no en la anterior, pero En la anterior, en las precampañas. Y en esta, En estas ya. Bueno, a ver, este tema de las sumas, ¿qué tanto sí están fortaleciendo el proyecto de Morena y debilitando a los otros? Porque ahora también, de los que se les salen, siempre dicen, ay, es él y su familia. Pues que se nos van. No, pues ahora que- pareciera entonces que que dicen vende no pan existían frío, las ¿no? estructuras. No, yo creo que sí está pasando y sí estamos viendo ya rostros concretos. Quizá el más significativo es Alberto Uribe, Alberto ¿no? Uribe Que en este momento. nadie puede regatearle lo que representa políticamente, la forma en que pues acudió a Movimiento Ciudadano, por supuesto, o sea, ni modo que digan que no les duele. Fue la apuesta para el municipio bastión del municipio de Movimiento Ciudadano y por supuesto que su salida, y además iba a ser el coordinador de campaña.
Empieza a haber también, hay versiones de que se va el alcalde de Tonalá, que tiene varios días sin agenda pública, que anda en el extranjero, según dijeron, porque no fue a la reunión de seguridad que se llevó a cabo ayer. Sin solicitar licencia en Cabildo, por cierto. Sí, y la otra parte, bueno, quién sabe, ¿no? No sé que no. si... Esto lo dice un regidor, no solicitó. Bueno, dependerá también de los días que se haya ausentado. Y algunos integrantes de otros partidos políticos, se asegura del Comité Municipal de Tolimán completo del Partido Revolucionario Institucional, es decir, por todas partes. Yo más que creer que está pasando un gran movimiento a favor de Andrés Manuel López Obrador, lo que creo es que en el PRI están haciendo el tema de las candidaturas con las patas, que están dejando un montón de lastimados por todas partes, que el tema del grupo cercano al gobernador copando prácticamente todos los espacios, otro más de quien tiene la presidencia del comité estatal, de Héctor Pizano, también está dejando muchos heridos. Digo, quienes estamos en esto nos damos cuenta, porque además te lo están platicando, hay mucha molestia, hay mucho enojo. En el caso del Movimiento Ciudadano está pasando algo similar, le empieza a suceder a Enrique Alfaro lo mismo que le pasó a Aristóteles, un grupo que lo rodea y que no deja que tenga comunicación con otros integrantes del Movimiento Ciudadano, y que empiezan a ver con posibilidad a mudarse a Morena, o por lo menos en la presidencial los que definitivamente no irán con Anaya y que seguramente estarán respaldando a López Obrador. Le pega a Enrique Alfaro la salida de Uribe, es decir, ¿realmente le termina perjudicando en su aspiración a la gubernatura? Desde luego creo que es un rompimiento que tiene su trascendencia. A lo mejor no cuantitativamente, es decir, no se lleva media membresía del Partido Naranja, ni tal vez todos los cuadros que hay en Tlajomulco, donde gobernó este último trienio, pero fue interino en las dos anteriores administraciones, tanto con Enrique Alfaro como con Ismael del Toro. Es decir, de todos los Tlajomulco Boys, como se le conoció a este grupo, que fue en donde nace todo este movimiento que lidera Enrique Alfaro, pues es de los que más conocía el municipio. Creo que afectará en términos cualitativos, porque, como lo comentaba Sonia, pues todo el mundo le reconoce a Alberto Uribe una gran experiencia y visión política que haya sido pues de mucha ayuda para armar una buena estrategia y coordinar una campaña electoral, ¿no? Pero bueno, era un rompimiento que se veía venir, una decisión sumamente difícil que toma Alberto Uribe, y así lo reconoce él el jueves, que convoca y que aparece acompañado de Marcelo Ebrard para decir: me bajo de un barco que va viento en popa. No fue sencillo, cuando lo estaba exponiendo pues hubo momentos en que parecía que se quebraba porque se baja de un grupo que él vio y contribuyó mucho a construir. El tema es que aquí creo que también eran dos personalidades muy fuertes que chocaban en muchos momentos. Hay muchísimas señales de que de este grupo, en la dinámica interna de este grupo, que son 5 los más allegados o 5 los que formaron el grupo nuclear del alfarismo, era Enrique Alfaro el que más se atrevía a cuestionar, a oponerse a algunas decisiones del líder, que es Enrique Alfaro. Entonces, bueno, se veía venir desde las dificultades que tuvo para que se le aceptara con naturalidad que fuera el candidato hace 3 años de la candidatura en Tlajomulco, con algunas decisiones de gobierno que contrariaban las decisiones que había tomado tanto Alfaro e Ismael del Toro, la forma en que no se le permitió optar por reelegirse en Tlajomulco, por la forma en que se le cerró la posibilidad incluso de decir: oye, voy por Guadalajara, ¿no? Y esta manera de decir: no, sé mi coordinador de campaña, que era un puesto de total sujeción. Pero todo lo había aceptado, ¿no? Digo, tampoco no lo obligaron a nada. No, pero bueno, pues finalmente rompe con eso. Tal vez también... Algo pasó y no lo ha contado ninguno de los dos. Tal vez por la aparición también de Marcelo Ebrard y la posibilidad que abre de subirse ahora a un buque que también va viento en popa para llegar no a una gubernatura, sino a la presidencia de la República.
saltos y migraciones hacia el partido que tiene la expectativa de triunfo, de acuerdo a las encuestas, en 3 niveles. En figuras públicas, que va desde Gabriela Cuevas, Cuauhtémoc Blanco, a Alberto Uribe, en ciertos grupos o sectores de partidos políticos, los del Verde Ecologista de Chiapas que se pasan, los del comité de no sé qué municipio, y las bases y los ciudadanos que ven en ese tipo de movimientos la expectativa de triunfo, que es en realidad donde se traducen en la intención del voto en las encuestas. Entonces, en realidad, quizá Gabriela Cuevas no haya ofrecido algo en particular, o Alberto Uribe tampoco tenga un peso específico tan grande, pero es el efecto multiplicador, el mensaje que manda a muchos de los seguidores, lo que empieza a hacer que haya una cargada hacia López Obrador, como la hubo en su momento con Fox en el 2000, 2 momentos políticos muy claros en la historia reciente, y que además provocaron rompimientos. Los rompimientos históricamente han sido mucho más del PRI, que fue hacia la izquierda, que se fundó el PRD, después del PRD a Morena, pero ahora del PRI directo a Morena, del PAN a Morena, y también de regreso. Es decir, lo que estamos viendo es un transfugismo político donde la parte ideológica, doctrinaria, de principios y demás, pues se ha diluido completamente, y es pragmatismo y oportunismo puro, que fue el argumento de Silva Herzog, que fue tan criticado por el propio López Obrador, que no ha reconocido que recoge lo mismo cascajo de la izquierda que escombro de la derecha. ¿Pragmatismo es lo mismo que chambismo? Pues oportunismo, pragmatismo, acomodaticios, hay de todo. Yo creo que hay alianzas estratégicas donde ha habido, digamos, una identificación, como es el caso de algunos que siempre estuvieron con López Obrador, y que al momento en que el PRD se alía con el PAN, ellos dijeron simplemente tenemos que regresar a los orígenes de izquierda. Hay otros que son movimientos absolutamente oportunistas, donde no hay ningún criterio ideológico o doctrinario. Desde luego, Andrés Manuel López Obrador está flexibilizando muchísimo esta postura que cuidaba mucho antes, porque es la tercera, es la que ve más segura, entonces está tratando de agarrar lo que venga en su idea de que eso le va a ayudar a asegurar el triunfo que trae. Desde temas de estructura, para que le cuiden las urnas, que nunca ha podido cubrir el del 100% y que ha sido una debilidad marcadísima y factor de derrota, y que hoy quiere cubrir incluso haciendo alianzas con quien antes repudiaba. El caso más grave, y vamos a hablar después de ello, el caso de esta alianza con el CENTE y con el Baester Gordillo, a quien le rechazó la posibilidad de dialogar en la primera elección presidencial en la que jugó. Y el caso del líder minero, que le abre la puerta también. Y Napoleón Gómez Urrutia. Pero pues bueno, en cierto modo a mí no me sorprende la cargada, porque pues ya desde la semana pasada hasta la Iglesia Católica se sumó a la cargada con esta con esta encuesta del arzobispado, ¿no? Y lo que vimos el domingo en el cierre de campaña, pues ya es la prueba de que por fin Guadalajara cedió a bueno, aunque dicen que vino Obrador. Mucho de Nayarit, ¿eh? Pues sí, es que era un cierre nacional. Exacto. Pero ¿cuándo se había visto eso? O sea, de que por fin se dio Guadalajara y se rinde a los brazos de López Obrador. En ese sentido fue muy chistoso que dijera, vamos adelante, hasta en Jalisco. Y nosotros vamos a la pausa. Hasta Jalisco. Continuamos. El regreso de la maestra. La maestra del Baester Gordillo comenzó lo que aseguran es la venganza contra el presidente Enrique Peña Nieto, a quien responsabiliza directamente de meterla a la cárcel, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero. En la vía política, la maestra quiere que el PRI pierda la presidencia, por lo que brinda todo su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. El nieto de la maestra, René Fujiwara Montelongo, y el yerno Fernando González trabajan de lleno en la campaña de AMLO, quien promete dar reversa a la reforma educativa. En las elecciones presidenciales de 2006, el Baester Gordillo buscó sin éxito una alianza con Andrés Manuel López Obrador. En tanto, en el sindicato que por muchos años dirigió, intentó reventar la 44ª sesión extraordinaria del Consejo Nacional, donde se eligió a Juan Díaz, y está aún la amenaza de un juicio de amparo que está por resolverse.
¿Pesa más el Bester Gordillo o la promesa de dar marcha atrás a la reforma educativa? Yo creo que más que esas dos cosas pesa este sentimiento de venganza que trata de hacer el Bester contra el PRI, contra el presidente Enrique Peña Nieto, que la encarceló a los meses de que llegó al poder en diciembre de 2012. Si recordamos, fue hace 5 años. En un febrero, los últimos días de febrero del 2013, en los albores de la administración peñista, que le cobra así el que el PANAL no haya apoyado su candidatura presidencial y el hecho de que se haya rebelado públicamente contra la implementación de la reforma educativa. Y digo que esas fueron las motivaciones más que un sentimiento auténtico de combate a la corrupción y al lavado de dinero y al desvío de fondos sindicales, porque eso nunca pasó, por ejemplo, con Carlos Romero de Champs, el líder sindical de Pemex, que tiene excesos similares o peores a los de la maestra, ¿no? La impunidad terminó ahí entonces como una vendetta política, que es hoy lo que mueve a el Bester, como en su momento lo movió aquella alianza que hizo con Calderón para perjudicar a Roberto Madrazo, que era el candidato del PRI. Entonces hoy tratan de recuperar el CENTE. Fue clave lo que pasó ayer en Puerto Vallarta, donde modifican los estatutos el jalisciense Juan Díaz de la Torre para poder reelegirse como secretario general y buscar ser el presidente del Consejo Nacional del CENTE, pese a que hay un ordenamiento legal de que eso no podía pasar. Entonces va a ser clave mañana que un juez falle si es válida esa reelección o no y pues reviva esta posibilidad de venganza, de retomar parte del control del CENTE de parte del Bester Gordillo, que hay que recordar, se le concedió la prisión domiciliaria hasta que dejó que el PANAL apoyara a MIS. Mañana, para quienes nos ven en la retransmisión, es el miércoles 14. David, ¿mantiene el Bester Gordillo el liderazgo del magisterio? Pues yo creo que en parte, digamos, nunca se sabe bien quién realmente tenga la ascendencia de un magisterio que cada vez es más plural, cada vez está más fragmentado, porque no nomás está el CENTE, sino está la CENTE, la coordinadora que siempre ha estado con Andrés Manuel. Es decir, yo creo que el Bester juega sus cartas y ahora las está apostando por venganza, por interés, por muchas razones con López Obrador, como quizá lo intentó en 2006, que no le funcionó y terminó apoyando a Calderón porque venía el rompimiento con el PRI. Es decir, ella vende, como otros líderes corporativistas de este país, muchos más votos de los que realmente tiene capacidad de movilizar y de garantizar, porque tanto el CENTE como la CNOP, como la CTM, como muchos de estos corporativismos clientelares electorales, pues realmente no ofrecen, no garantizan los votos que prometen o que negocian en las mesas de acuerdos políticos. Yo lo que creo que a mí sí me preocupa mucho es la pregunta inicial que hacías, que pesa más, porque en efecto López Obrador ha dicho que daría marcha atrás a la reforma educativa, y a mí me parece que es un planteamiento muy drástico frente al esfuerzo que ha requerido el avance en la reforma educativa. Yo hubiera hecho un planteamiento mucho más incremental, más, digamos, de revisión de la legislación, pero no simplemente decir vamos a volver atrás como si no hubiera ocurrido algo durante todo este tiempo en el que muchos han estado de acuerdo, aunque él ciertamente ha sido consistente y nunca estuvo de acuerdo con la reforma educativa. Por eso la disputa por el control del CENTE es tan importante, porque el gobierno federal se está metiendo a operar en serio con Díaz Torres para mantener el control del CENTE, que es clave no perder, porque si no, entonces sí, efectivamente, podrían echar atrás la reforma educativa. Sonia y Julio, sus puntos de vista para pasar también al siguiente, al de Luis Carlos Nájera en la Secretaría del Trabajo. Bueno, pues es obvio que una vez que recuperara fuerzas o que se recuperara un poco en cuanto a la salud, el Bester Gordillo iba a tratar de recuperar también pues por lo menos la dignidad y tratar de resolver este problema jurídico que tuvo con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que yo coincido, fue selectivo en esta apuesta por acabar con la corrupción en este sindicato, porque todos los sindicatos en el país funcionan de la misma manera, son un negocio millonario para todos sus líderes, los chiquitos, los medianos, los grandes, sin cada uno en la proporción. Paloma, ¿verdad? También, no, por supuesto, porque ella también, no, por supuesto, ella, por supuesto que
que no. Y con respecto al tema de la reforma, bueno, el asunto es que entre los profesores sigue habiendo inconformidad por lo complejo que ha sido para la mayoría de ellos obtener beneficios de lo que se dijo que iba a ser esta reforma, que fue una reforma laboral educativa más que de contenidos, y que como todavía no empiezan a verse los resultados que supuestamente tendría que darse, pues creo que tampoco podríamos considerar que se pierde demasiado si hay cambios radicales. E incluso ya hay un documento realizado por la gente tanto de López Obrador como de los maestros que no quieren la reforma, en el cual se dice todo lo que se debe de revisar, y ahí está esto de las evaluaciones, que no son más que un pretexto para a los opositores echarlos, y también ahí piden la recontratación de quienes se negaron a hacer estas evaluaciones que no son más que una amenaza latente nada más para tener... Que tampoco han significado ascensos para los buenos maestros, ni... No, es una espada de Damocles, simplemente. Bueno, y la sorpresiva o el sorpresivo anuncio de la llegada de Luis Carlos Nájera a la Secretaría del Trabajo. ¿Quién tendría algo que comentar? A ver, un reclamo sincero al gobernador. No es cierto. ¿Qué significa? A ver, yo veo como un respaldo, un apoyo del gobernador para que quien fue su fiscal... Un rescate. Una especie de apoyo, de rescate emocional. Para cerrar la parte final del sexenio. Son 10 meses en realidad. Sorprende, desde luego, crea incertidumbre, sobre todo en el ámbito obrero patronal, que aparezca alguien que toda su trayectoria de manera ininterrumpida, sea policial, y hoy aparezca en un ámbito distinto a ese. Ahora, yo hablé hoy con él públicamente en radio, y él dijo, a ver, entiendo toda la incertidumbre, pide un voto de confianza, y dice, yo como abogado considero que el derecho laboral no está del todo desvinculado al asunto de la seguridad pública. Y, a ver, en eso creo que es innegable que en la medida en que haya buenos empleos o se procuren buenos empleos, es un factor que incide o no en el tema de la delincuencia. No creo que se resuelva en 10 meses, pero bueno, dice que se va a meter y que va a tratar de resolver. Y va a tener 3 puntos muy claros para evaluar o no si se metió y logró cumplir eso que está diciendo hoy en el discurso, y que tiene que ver también con esta crisis que ha habido siempre en este país, de que todo el mundo se le da la oportunidad como si fueran todólogos y se cuida muy poco la parte de especialización de cada funcionario. Pero el tema tiene que resolver lo que pidió el gobernador en su mensaje del quinto informe, de hacer un bono de productividad para mejorar el nivel salarial de los empleos. Tiene que implementar la reforma laboral, que está contrarreloj y con un retraso enorme. Y tiene que enfrentar toda esta embestida que viene de los abogados talibanes por el tema del cierre de las administraciones. Yo le preguntaba a Luis Carlos Nájera si esto podría significar su regreso a la vida pública, incluso pensando en algo que ya antaño él había considerado, hasta buscar cargos de elección popular, y decía que no lo descarta. Hasta ese grado podría llegar. Pero tú, Sonia, decías apoyo, un respaldo emocional. Sí, yo creo que el gobernador se la debía después de que lo echó prácticamente por la puerta de atrás. Vinieron momentos complejos para Nájera, y lo rescata en esta ocasión. Él es quien lo llama y lo invita a que se reincorpore al gobierno. Él ya estaba viviendo incluso en Estados Unidos, y pues lo invitan a lo mejor a un área que aparentemente tendría que estar ya en un cierre y en una desaparición paulatina con el paso de las atribuciones en materia laboral, las que tenía la Junta, al Poder Judicial, que no será tan fácil, porque este año no se dispuso de recursos para que el Poder Judicial asuma estas atribuciones. Le volvieron a dorar la píldora al Poder Judicial, diciéndole que va a ser una transformación paulatina, que poco a poco van a ir asumiendo, y lo único que vamos a ver es que se llega al plazo, como dice Jaime, están contrarreloj con la reforma,
yo no sé si pueda darse esa buena transición. Y fue sorpresivo porque contrario a lo que pasó con otros nombramientos que se cacareaban y se filtraban y durante semanas o meses, esto fue de otro. Claro. Decían los secretarios que ni ellos sabían, ¿eh? Sí, y bueno, y además el mundo al revés, porque a quien era secretario del trabajo lo pusieron de fiscal y ahora al que era fiscal lo ponen secretario del trabajo cuando se necesita. Sí, está extraño. Y además hay una particularidad porque hay dos carteras que en particular el gobernador siempre consulta con la iniciativa privada, que son la Secretaría de Economía o de Promoción Económica y la Secretaría del Trabajo. Y es muy extraño por súbito el nombramiento que no se haya, digamos, consultado más ampliamente y que haya habido un posicionamiento de la iniciativa privada, del empresariado jalisciense, porque generalmente lo hacen. Siempre piden esas dos carteras para tener garantía respecto a sus áreas de influencia. Que algunos de los órganos empresariales ya emitieron sus respectivos comunicados y dando respaldo a este nombramiento. Su voto de confianza. Otorgando su voto de confianza, efectivamente. Quienes sí brincaron y bastante son sobre todo algunos priistas. Algunos priistas que dicen que esto demuestra que se está entregando el Estado, que ya hay una transición pactada y que siguen con huelga de brazos caídos. Alcanzamos algunos de los comentarios a través de las redes sociales. Vamos rapidísimo a ellos. Adelante. Entonces, ¿quién le genera mayor afinidad en las elecciones? ¿Candidatos de los partidos políticos o los candidatos independientes? Arturo Flores dice: Kumamoto y su equipo rompen con el argumento de muchos políticos que justifican la mentira de que sin altos honorarios para no corromperse. Y así viven la mayoría de los políticos tradicionales, no se diga de los magistrados. Muchas gracias. Las encuestas que se presentan ahora para los aspirantes a la presidencia de la República se mantendrán igual de aquí al primero. Dice, de acuerdo con Jaime Barrera, dice Edgar, las encuestas en estos momentos no sirven de nada, son precampañas. Quien esté al frente de la campaña de AMLO debería tener mucho cuidado, pues con tanta ventaja, los millennials le van a volver a aplicar y no votar. Bueno, se nos quedaron algunas pendientes, agradecemos a todos ustedes. Por supuesto que su participación y su compañía, pues ya nos retiramos. Gracias, muy amables. Buenas noches. Muy buenas noches.